Claro, y vamos a iniciar este capítulo diciendo que es un comeback, porque, porque es como un mal de ojo. Bueno, si lo partimos así, de nuevo no vamos a grabar la próxima semana. No, ya no más. Ahora solo vamos a subir cosas. Filo. Solo hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, amiga? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Démosle la bienvenida a nuestros auditores, auditoras y auditoros. Este podcast llamado, titulado, nombrado, bautizado... Maratón en Pijama. Sí que somos coordinados, pero no sé. Hay que ver la grabación al final. Y según yo siempre hay que ver la grabación porque el delay como que no se nota Sí. hasta que ves la grabación. ¿Algún día vamos a grabar presencial? Un misterio. Está duro. Está difícil la cosa. Incluso cuando podíamos hacerlo, no lo hicimos. Yo creo que es solamente por paja. Como que paja juntarnos. ¿Por qué nos vamos a juntar si nos podemos conectar? Weón, bañarse, como todo lo que implica ver a alguien. Vestirse. Weón. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? En verdad no es un misterio para nadie porque hicimos dos encuestas. Y la gente lo pidió. La gente, 3 personas. 3 personas. No, el otro día conté cuántos auditores eran y según mis cálculos son 7. ¡Pam! Ay, jamás vamos a conseguir auspiciadores. Y ya, bueno, quizás si no subiéramos capítulo una vez cada 2 meses. Lo peor es que dijimos, hagamos un TikTok. Y ahí está el TikTok. Pronto oye, no, Rodrigo no empezó a seguir, así que si tenemos un seguidor es él. Sí. ¿Pero qué? Se metió y dijo, tienes 0 seguidores y 0 seguidos. Ya, ahora van a tener un seguidor. Lo amo. Ay, mandémosle un saludo, porque cuando seamos famosas no vamos a poder mandar saludos a todas las personas. Bueno, entonces, sin perder más tiempo, démosle. Esta semana vamos a estar hablando de Moxie. ¿De qué se trata Moxie? Moxie cuenta la historia de Vivian, una estudiante que es muy piola, la típica estudiante que vive muy alejada de los reflectores en una escuela donde hay muchas conductas machistas que están muy normalizadas. Eso es como lo que te muestran como al principio de la película, hasta que un bichito un día empieza a gestionarse en su interior cuando llega Lucy, un personaje que es nueva en la escuela y que ella sí empieza a alzar la voz cuando estas conductas que están muy normalizadas para todo el colegio a ella no le parecen. Entonces, inspirada en ella y un poco en su mamá, que cuando chica participaba dentro de una agrupación feminista, decide crear un club feminista llamado Moxie y viajamos con ella en una historia que nos invita a cuestionarnos cuáles son las actitudes que normalizamos que no está bien normalizar. Nosotros la vimos 2 veces, quiero decirlo. Sí, o sea, es que como pasó mucho tiempo, la vimos la primera vez. Y después la vimos de nuevo. Pero yo creo que estuvo bien verla 2 veces, porque sí. La primera vez que yo la vi, a mí no me gustó tanto, debo decirlo al tiro, porque siento que hay como algunas cosas particulares, de las que vamos a hablar lógicamente más adelante, que siento que me arruinaron como esa primera experiencia. Pero la segunda vez que la vi, dado que ya conocía cuáles eran como esas cosas, estaba preparada para eso y me enfoqué como en verle los aspectos como positivos desde una nueva mirada y analizar cosas que no había visto la primera vez. Entonces la segunda vez dije así como, weón, en verdad como que en verdad es buena. Sobre todo la primera mitad, porque después como que se va un poco la cresta o tiene estas cosas que en verdad no nos gustaron, pero yo encuentro que la primera mitad es excelente, porque en verdad la raja. Y en general siento que es como una súper buena película introductoria del feminismo, sobre todo porque está dirigida a adolescentes, ese es su público, y creo que lo trata súper bien como alguien, como una niña que en verdad no cacha mucho el feminismo, como que tiene una idea y como de a poco se empieza a meter, y no tanto meterse como en la teoría dura, sino como una introducción, y creo que es súper buena y creo que tiene buena caracterización de los adolescentes, de partida porque los actores, la gran mayoría son adolescentes. El Martín Pradena probablemente no lo sea. ¿Cómo se llama el personaje? Mitchell. Con Mitchell Williams, algo así. Y como siempre ignoramos los nombres de los personajes. No, pero en general tiene una buena caracterización, como sobre todo con la protagonista, la Vivian, como que claro, que al principio no le cuenta a la mamá y tiene esta relación muy adolescente con ella, y ya cuando queda como la cagada, recién como que le dice esto de Moxie, la mamá así como, bueno, ¿qué es Moxie? Y como ya cuando está colapsada y explota un poco, eso como que yo me sentí muy identificada con eso en verdad.
Sí, es que yo creo que eso es lo bacán como de que sea como un viaje al final, como que te invita como a cuestionarte las actitudes junto con ella, porque en el fondo como que te muestra muy bien este proceso de que, bueno, nadie como que un día se levantó y dijo, hoy día voy a ser feminista. Como que nadie hizo eso, como que en el fondo todas la primera vez que escuchamos de feminismo no sabíamos qué era, muchas cometimos el error como de decir así como no, es que es muy agresivo, es que yo no me siento representada por el feminismo. Y como que te dice, claro, pues, ¿cachai? Como que de repente cuando te enfrentáis a algo nuevo, como a toda una corriente de pensamiento nuevo, y que implica un proceso como de reconstruir todo lo que estáis como acostumbrada, es algo que te da miedo, pues que te asusta, porque implica un montón de cosas, pues implica como cuestionarte tus propias actitudes, y es súper difícil como decir, weón, como que yo misma he ejercido como violencia. No, y también como el darte cuenta Que que te te han pasaron ejercido cosas, violencia, eso, sí. que o tú normalizaste o que el resto normalizó y que tú sabías que algo no estaba bien, pero no entendías bien qué, ¿cachai? Y medio que hasta que te cuestionabas a ti misma de le estoy dando color y darte cuenta que no estuvo bien y reconocerte no. a ti misma que a ti te pasó algo y que a tus amigas le ha pasado algo o a tu mamá, todo es súper difícil Es y difícil, creo pues. que eso lo captas súper bien, sobre todo con el personaje de la amiga Claudia. de Claudia, como que Ujú. claro, al principio también se ve como súper abrumada con esto y de a poco va como también a su ritmo, que creo que eso es súper importante que muestra la película, como cada persona según su realidad tiene como su ritmo y su forma de vivir el feminismo. Me acordé de un meme, Sí, con lo que dijiste al principio, que era como yo recién entrando al feminismo, como, ay, qué lindo todo esto, no, pero yo no soy extremista, también quiero que los hombres puedan llorar y usar rosada. 3 meses después, son todos unos machistas culiados, weón. es que es difícil, pues es difícil porque vivimos en un mundo así, vivimos en una sociedad y es un camino complicado, pues. Y el tema es que cuando inicias este camino tienes que estar dispuesta como a eso, pues, a analizar como tus propios traumas, los traumas de tu amiga, los traumas de un montón de cosas. Entonces yo siento que en ese sentido la película funciona súper bien, sobre todo como captando al público adolescente como para despertarte bichito y decir así como, si bien este viaje es un viaje difícil, es un viaje que puedes hacer a tu ritmo y lo bacán de este viaje es que siempre vas a tener como al resto de la comunidad de mujeres a tu lado. Y lo bacán que tiene la película, que el cast es súper variado. Sí. No solo como a nivel étnico, sino que también a nivel como de cuerpos, de todo en verdad. ¿Cachai? Como que hay bueno, la protagonista es blanca, pero está la amiga que es asiática, una que es latina y una chica trans. Como que en verdad y todas tienen también personalidades súper diferentes. Distinta, Pues hay sí. unas que son más tímidas, otras que son más potente, otras que cuando les dicen upa ahí se prenden, upa chalupa. Entonces creo que es súper fácil sentirte identificada, como decir, ok, quizás yo no puedo ser como, no soy esta mina como que va al choque, pero sí soy como esta otra amiga, pero que también participa y está en este grupo. Que también se puede hacer cargo y que también puede apoyar, pues como que eso es, no hay una sola forma de vivir el feminismo y no hay como una forma más válida que otra. Bueno, la película parte como mostrándote lo que decía la Lía, todas estas como conductas que claro, que no solo tiene este colegio, que es algo como muy normal en probablemente todos los colegios, y parte con que todos están esperando una lista negra, que en el fondo, o sea, es como el equivalente a la lista negra de los colegios, no sé si tu colegio tenía eso, pero que en el fondo el primer día publican una lista súper sexista, como clasificando a las mujeres como, no sé, bueno, el mejor poto, la más tetona, la más tirable, ¿cachai? Y claro, está como esta normalización que llegan como las niñas y todo, ya, pero ¿quién crees que va a salir? Y nadie se lo cuestiona, po, hasta que se publica y la amiga dice como, oye, pero en verdad esto está mal. Y dice, sí, mira lo que pusieron, no, como que está realmente mal, más allá de la talla. Y te muestra también como a las niñas le da fe, como la niña la que sale como la más pechugona, al tiro como que se sube el polerón, o que los otros se sienten como con el derecho de tocarle el poto a la otra y como que es todo parte de la talla, ¿cachai? Y nadie hace nada y los profes no hacen, ay, esa weá, la directora. Como que, claro, eso es, porque en el fondo como que la película te plantea súper bien este discurso ay, tranquila, ignóralo, como que Te los estoy niños dando son color. así, los hombres son así, como que es mejor como tratar esto como por encimita, como para qué la vamos a cagar, como si empezamos a hablar de acoso, eso conlleva un montón de papeleo, como que mejor cuídate, ¿cachai? Mejor vístete de otra forma. Y te plantea como esta cultura de lo que muchas veces como que planteamos y ponemos sobre
discusión que es como, en el fondo, ¿por qué le enseñamos a las mujeres a que no tienen que curarse, ¿cachai? O a que no tienen que ocupar short, o a que no tienen que ocupar minifalda, en vez de enseñarle a los hombres que no tienen que acosar a las mujeres, po. Y es lo mismo, po. Te plantea súper bien como este universo en donde como que los profes hacen como, ay, no, es que yo no entiendo eso de las redes sociales. Ay, no, es que no hablemos de acoso, ¿por qué no le ponemos como otra palabra? Te está molestando. Y claro, pues de repente también hay una interacción súper interesante entre Lucy, que es este personaje como externo, que ella sí, en el fondo, ha avanzado un poco más en este camino. Entonces te hace como el contrapunto con Vivian. Y claro, Vivian le dice, oye, como que no te preocupes por el... Se lo dicen buena, en por verdad. el Mitchell, ¿cachai? Porque es como una huevonada, en verdad, como que nadie lo pesca, como que nadie lo toma en serio. Y como que ella le dice, no, pero es que este weón es peligroso. Como que no es que me moleste, como que, weón, no es como que el weón no me deje hablar en clase. Como que esa escena en particular a mí me choca mucho, que en verdad el weón como que no la deja hablar en clases. Oye, esa Pero es como, es que esa actitud, en el fondo, es potencialmente peligrosa. En el fondo, de repente, como que no sabemos identificar esas conductas a tiempo. Y nadie hace nada al respecto, porque al final es como, ya, pero como que si está hueveando nomás, como que está acostumbrado y se justifica eso. Claro. Y la weona dice así como, no, pues, ¿cachai? Como que yo no me voy a quedar callada frente a esto, como que no voy a dejar que un weón como que me maltrate porque sí, porque eso es peligroso. Claro, y ahí es donde Vivian dice así como, weón, como que en verdad tenéis razón, y si la directora no hace nada y si el profe no hace nada, como que alguien tiene que hacer algo. Sí, y sé que eso, en verdad, es súper importante como el tema de tratar las cosas con la gravedad que le corresponde, ¿cachai? Como me acuerdo una vez estaba viendo un documental de la Andrea Dorki y ella decía que como que una de las, bueno, dentro de las muchas como problemáticas que hay, que por qué no se sigue manteniendo tan fuerte el tema de la violencia de género, es porque nunca se ha tomado como con la urgencia y con la gravedad que le corresponde y que sigue siendo como un tema de debate, casi que de discusión de sobremesa de que si es tan grave, si no está grave, si existe o no, cuando en verdad es una weá que hay que tomarla con gravedad y creo que la película, lo que sí tú me está súper bien cuando le dice como, no, no te está acosando, te está molestando. Lo mismo como en Promising Young Woman, cuando dice no lo vamos a arruinar la vida a este cabro por un error. Bueno, como que violar a alguien no es un error, ¿cachai? Acosar a alguien no es un error. Abusar de alguien no es un error. Entonces partamos usando como bien los términos, como no el eufemismo de no, el weón es un poco molesto, pero no, es un weón violento. Y también lo otro que tú decís sobre como el mantenerte pasivo, que yo creo que es una de mis escenas favoritas de la película, cuando a como que la misma niña que echan, o sea que la suspende por ir con una polera de tirante, que horrible esa escena, cuando le dicen como en el fondo que se cubra y después la suspenden a ella, pero cuando claro, ella el otro día vuelve y le dice al profe, como que el profe dice que no se va a meter, dice no me voy a meter porque es un tema de las mujeres, y es como, bueno, si en verdad no te estás metiendo, en el fondo estás eligiendo un lado, ¿cachai? Como que es súper fácil mantenerte como al margen y dejar que las cosas sigan pasando como pasan y decir es que no es mi tema, ¿cachai? Es como lo mismo cuando, no sé, pues hay una denuncia como de violación, una funa, y los buenos dicen como, es que es mejor no meterse porque no sabemos lo que pasa en verdad y bla, 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 como, bueno, si no te estás metiendo, en el fondo estás eligiendo un bando, ¿cachai? Porque si vivimos en una sociedad que su estructura es como opresor oprimido, ya sea como opresión de género, racial, socioeconómica, si decidís mantenerte al margen, en el fondo estáis decidiendo que el sistema siga funcionando como está, pues, ¿cachai? Y que el opresor siga teniendo, claro, que siga oprimiendo. Poder. Lo mismo cuando le decías como, ya, si después no lo pescáis va a empezar a molestar al otro, es seguir manteniendo, es cambiar de víctima, pero seguir manteniendo el sistema. Sí, el personaje se llama Caitlin, por si acaso. Yes. Como que yo siento que el profe es como esta típica actitud antifuna que existe como mucho hoy en día, en donde como que en verdad la gente le tiene miedo como a la funa, po. Así como, oye, tengo miedo como a hacer esto como porque me van a cancelar, pero como haciendo como justo lo necesario como para que no lo funen, pero no haciendo nada más. Y eso trae como a colación a muchas actitudes como de personas que, claro, que comparte la funa, por ejemplo, en Instagram, pero cuando llega el momento de los que hubo, como que no hace nada para frenar la violencia, o que tiene actitudes violentas. Y es bacán que te lo muestren porque te dicen así como, estas personas ya, está como el típico como weón, que tú sabís que potencialmente es peligroso, pero también está como esta otra persona que deja que eso pase, po. Y me recuerda como a Mean Girls, que para mí sienta las bases del feminismo.
Bueno, yo insisto, la primera película que le voy a mostrar a mi hija cuando le hable sobre feminismo va a ser Mean Girls. Janice le dice, aquí hay dos tipos de personas malas, po. Están las personas que son malas y están las personas que no hacen nada al respecto para cambiarlo. Lo mismo que en Promising Young Woman, que también, pues como que la ataca, o sea, no se va solo como a los que hicieron la violación, sino que también a todos los que alrededor que no hicieron nada, desde la autoridad que no hizo nada, desde la persona que recibió el video y lo compartió y se rió, desde la que no le creyó a la víctima, ¿cachai? Al final todos somos culpables, ya sea de forma activa o pasiva. Y en el fondo como que te muestra ese concepto de la potencial peligrosidad, pues porque al final en esa película justamente como que el como culpable no tiene como ninguna consecuencia, termina siendo como un efecto en cadena en donde al final termina otra persona dañada, pues, porque no es como que esta wea sea como un evento aislado, pues, ¿cachai? Como que el machismo y la violencia son cosas en cadena que van afectando la vida de más de una mujer o de más de una persona, de familias de repente. Entonces te muestra que al final como el hacerse los lesos no es tan inofensivo, pues. Y en todo caso yo no le compré al profe cuando se pintó, ya spoiler de la película, pero cuando el profe se pintó la estrellita, no se la compré, fue medio, porfa no me funen. Si fuera machista haría esto, se pinta estrellita en la mano. Me pinta las uñas. No, y lo otro importante que es como de validar la experiencia, ¿cachai? Como lo que hace la directora, ay, que en verdad, qué personaje más insoportable la directora, como de no le dis color, como que al final nadie es quien para decir que lo que te pasó no es importante, como que nadie tiene derecho a invalidar tu experiencia y tomarle peso a lo que te está diciendo la otra persona. Si tú como autoridad tienes un protocolo, y ese protocolo a lo mejor, puta, es una hueá pajera, pero por algo existe, po. Sí, como que por algo se elaboró ese protocolo, porque es una actitud que tiene que ser erradicada y quien ejerció esa actitud tiene que tener una consecuencia. Entonces como que esta weá de decir así como, ya, como que filo, como que métete como, le dijo así como, métete como al grupo de como en vez de erradicar el problema, como que ella sola solucione, sí, como weón, como haz amigos, como júntate con otra gente, cuando tenía un problema, po. Y siento que ahí viene como lo que hablamos con ese tema del sueño que tiene ella como con el que parte la película y que tiene como que intenta gritar y como que no... No, es que ya esa metáfora yo no la agarré. O sea, yo como que la entendí, o como yo la interpreté, fue como esa sensación de que tú quieres, no sé, decir algo, denunciar algo, y que nadie te escucha, ¿cachai? Como, y veis que siguen pasando cosas, y veis que cada vez aparece otro femicidio, y después sale Piñera diciendo como, no, y que, bueno, donde está hablando de la ley de violencia en el pololeo, y termina el discurso diciendo, también está en la víctima el no ser golpeada, bueno, y que después, cuando el primer juicio de Pradena donde lo dejaron libre, que menos mal después esa weá se corrigió, ¿cachai? Y al final tener esa sensación de que quieres cambiar las cosas y que nadie te escuche, y que o te transmiten o te dicen no es para tanto, ¿no? Y como en verdad el querer gritar y que nadie te escuche. Y otra cosa que te muestra también, y como ya como en otro punto, en otro ámbito, es como algo que me llama mucho la atención, que es la diferencia de los deportistas como hombres versus las mujeres, y que es algo que se da, pues, ¿cachai? Así como ya como que, onda, todo Chile se paraliza para ver el partido, ¿cachai? Es como, no, Chile está jugando, y como que, weón, Chile se paraliza, o sea, como que la gente dejan salir como temprano de los trabajos. No les cobran un penal y queda la cagada. Claro, versus como las mujeres que tienen como cero apoyo, y acá como que te lo muestran y te dicen así como, bueno, como que esta atleta es como que le dan 20.000 patadas de la raja como a Martín Pradena. Y que los buenos como que siempre perdían. Pero ellos son los que tienen el apoyo, pues, ¿cachai? Él es al final al que le dan la beca. Bueno, la otra claramente se lo merece más. Y que nadie pesca el equipo y nadie las va a ver jugar y que ellas mismas dicen como que tienen como uniformes viejos, ¿cachai? Que algo que pasaba, yo me acuerdo haber visto una entrevista de la tía Nendler donde contestaba esa cuestión, pues, ¿cachai? Que en el fondo los uniformes que tenían eran como los reciclados de la selección masculina y que se tenían que bañar como con agua helada, ¿cachai? Porque no había plata para el gas. Y también me acordé de eso cuando, no sé si tú te acordás, pero por lo menos yo cuando entré a la U, me acuerdo que el campeonato de fútbol que hacía, el de hombres se llama Medifoot y el de las mujeres se llama Sexy Food. La wea nefasta. Lo cambiaron, eso sí, no me acuerdo hace cuánto, pero ahora creo que lo se llama Medifood. Pero wea, nefastísimo. Que brigio como esta película te trae como recuerdos de todo, ¿cachai? Como que cada escena es como, weón, yo recuerdo que me pasara algo así, o que una amiga me contó algo así, o que en la U pasó algo parecido. Yo lo que encuentro fuerte es que en el fondo el machismo es algo tan sistémico que todas tengamos alguna experiencia que contar. Como que no hay nadie que no tenga ninguna experiencia que contar. Y también
es como por lo que muchas personas deciden como no salir de esa burbuja, no sacarse la venda, sí, porque es doloroso, po. Y que brígido como a veces los hombres están tan como, no sé, como desconectados de como lo que te pasa. Me acuerdo que una vez, como experiencia personal, vamos a hablar de mí ahora. No, pero me acuerdo que una vez estaba como antes de la pandemia, como con un amigo, era tarde, y como que lo pasó como un auto y me gritó una weá, y como que mi amigo quedó muy impactado, pero así como palpico. Casi como si no fuera algo de todos los días, ¿cachai? Como que algo que no te pasa muy seguido desde que tenés, no sé, 12 años, ¿cachai? Como brígido esa desconexión como con la realidad femenina. Y justamente que decía eso, igual es interesante cuestionar como cuál es el rol del hombre al respecto, po. Esta película también te plantea eso, pues te muestra como estas dos figuras, está el pololo de la protagonista o el interés amoroso de Vivian, y te cuestiona como cuál es el rol que tiene que tener él también al respecto, pues. Claro, igual yo encuentro que él, o sea, como que me gusta su personaje. Igual sí que encontré que cuando llegó con la mano, o sea, con la estrellita pitada, fue como ya aliade. Pero en general creo que está súper bien como lo muestra, en el sentido que, claro, que él la apoya, pero no se va a meter, ponte toda la junta, están, no sé, pues en el auto, pero después la deja con su amiga y él se va, como un poco el rol que la apoya, pero sin decirle qué hacer, pues sin meterse. Como que igual tenés que tener en cuenta que no es que odiemos a todos los hombres, pero el movimiento separatista tiene su razón de ser. O sea, la violencia ha sido ejercida por hombres y muchas veces a mujeres les representa como un trauma, pues, ¿cachai? Como que no se sienten seguras. Entonces, la mejor forma que tenéis de colaborar muchas veces es como dejando que ese espacio sea un espacio seguro y asegurándote que tus espacios, tus propios espacios, tu grupo de WhatsApp con tus amigos, ¿cachai? Cuando tú salís como con tus amigos, también sean seguros, pues. Porque como que al final yo siento que como que todas las mujeres tenemos ese miedo. Y como que es cuático vivir así como el miedo de, weón, mi pololo, como que onda, ¿hará algo en esos WhatsApp? ¿Habrá tirado alguna vez un comentario respecto a mí? O cuando tenéis como un amigo, muy amigo, en el que confiáis mucho, es como, weón, pero como, ¿cómo se comportará él cuando están entre hombres? Lo otro es que no solo tiene que ver con eso, sino también con entender que tú como hombre nunca vas a entender la experiencia de lo que significa ser mujer, de lo que significa conocer el acoso a los, no sé, 11 años, 12 años, lo que significa tener miedo de quedarte a dormir como en un carrete, porque te pase algo, porque te ha pasado algo. Son weas que nunca lo vas a entender, puedes empatizarlo, puedes tratar de educarte, pero nunca lo vas a entender al 100%, por ende no es tu movimiento. Y lo otro que quería decir, que también lo mencionó un poco antes, que me gusta como el tema de bajarse como del pony moral. Claro, está este personaje de la amiga de Vin, que es Claudia, de ascendencia asiática. Al principio ella le cuesta este tema como de meterse en el feminismo, y pasa, ya, spoiler alert, que en algún momento cuando ella está como la cagada con Moxie, a ella la suspenden porque filo, ella como que había inscrito al Moxie en no sé qué cosa que les permitía como pegar panfletos, una cuestión así, y filo, como que ella en el fondo le cortan la cabeza a ella y la suspenden, y cuando va a ver, como la amiga la va a ver, y tienen esta discusión donde ella le dice, es que tú no lo entiendes porque tú eres blanca. Y yo creo que me gustó mucho eso porque igual esa cuestión es real, ¿cachai? Que en el fondo no es lo mismo ser como una mujer blanca más privilegiada que ser como una mujer, no sé, mapuche, ¿cachai? Como que vives cosas diferentes, tienes una realidad diferente y te pasan cosas diferentes, y en el fondo no puedes tú como desde tu vereda quizás de más privilegio juzgar como la otra persona, y porque al final el poder manifestarte igual es un privilegio, y no estoy diciendo como que sea una competencia de quién sufre más o quién sufre menos, pero sí creo que es importante a veces como bajarse un poco del pony moral primero, y también tener en cuenta que uno no siempre va a poder representarlas a todas, ¿cachai? Como que en el fondo no puedes representar la realidad, como en el caso, no sé, pues de Claudia, que la mamá era inmigrante, ¿cachai? Versus la mamá de Vivian, que claro, ella también había sido como feminista en su época, y igual decía así como, ya, si igual nos mandamos algunas cagadas, pero en verdad nunca les pasó nada, pero en el fondo, claro, la Vivian cuando pegó los tickets no le pasó nada, pero a la amiga que era asiática la suspendieron al tiro. Y que igual son temas que, claro, son temas de género, pero también son temas raciales. Ahora, siento que si bien la película tiene como todas estas cosas positivas de las que hemos hablado, yo mencioné que la primera vez que la vi a mí no me gustó tanto. Y porque siento que hay algunas cosas
innecesarias. No, y hay Así unas como, caídas feas. como, sí, como que yo siento que claro, que hay como cosas innecesarias y una caída muy fea. Pero como que dentro de las cosas como innecesarias, yo siento que parten desde la segunda parte de la película, que un poco como spoiler, ya como este momento en donde se empiezan como a cuestionar como quién va a ganar la beca. Y finalmente la beca se la dan al hombre, pese a que claramente la mujer es superior, como en todas las competencias de atletismo que se llevaron a cabo. Y la película como que adquiere otro tono, que es un tono que es entendible y justificable como hasta cierto punto, como que ella claramente se enoja, como que hay como una rabia. Yo hasta ese punto lo entiendo, porque yo Sí, siento que yo me he sentido así. No sé si te ha pasado, pero yo me sentí estar en ese como punto ya de colapso y enojada como con el sistema y querer patear algo. entiendo esa rabia, pero Pero, como que hay una escena que es como la escena familiar donde está comiendo, en donde en verdad como que empieza a atacar como a todo el mundo gratuitamente. Pololo de la mamá, a su pololo, como a la misma mamá, como que la manda a la mierda. Como que ataca también a la amiga de la escuela y como que siento que eso para mí estuvo como de más, como o sea, innecesario. a mí me pasó que ya, como que insisto que ya sé que a veces cuando uno está enojada, como que a veces dispara y da para todos lados porque está Ujú. enojada con el mundo. Pero hay una wea en particular que, claro, que es en esta escena familiar, que el pololo y la mamá dice así como, oye, ¿y en qué están? Y el pololo, el de la Vivian, el Seth creo que se llama, responde como, no, me está yendo como mal en física. Y el pololo dice, ah, sí, pero me acuerdo que había como una mnemotecnia y la cabra dice, ay, ¿por qué nadie me pregunta a mí sobre física? Es porque soy mujer y no sé qué. Y en verdad sentí que eso era como cuando en estos como sketch culiados machistas hacen como parodias de la feminista, ¿cachai? Sí. No sé, yo tengo la teoría que porque la película Busqué tiene dos guionistas, una mujer y un hombre. Y bueno, estoy segura que esa escena la escribió el hombre, bueno. Te juro que sí. Como que ahí a mí se me cayó ahí la película. Y después más encima como que en esa misma escena como que te muestran como un Dai Ichu, así Esa weá yo como... no sé de dónde salió, no lo mencionan antes, no lo mencionan después. Eso sí que fue la weá innecesaria. Y esa weá como que me da rabia, porque al final como que el problema de ella, o como todo como el trasfondo, como que lo reducía así como, ay, es que mi papá no está conmigo. Y es como, weón, no es eso, ¿cachai? Como que las ganas de fundar Moxie y como todo eso que pasó, no viene porque como que el papá la haya abandonado, ¿cachai? Como que nunca fue ese el trasfondo del personaje, no te lo mostraron en toda la película. Era como por todas estas cosas que Bueno, vivían no y tiene como ni un por ese sentido, despertar. Entonces en como que verdad. de repente te metís como con esta weá y que nunca lo abordaron en el resto de la película y como dándote un poco a entender que en el fondo si está tan enojada como que también tiene que ver por eso y es como bueno, no, como La que cagó, no era no. eso, ella está enojada por la lista, ella está enojada porque a sus compañeras como que no las toman en cuenta, ¿cachai? Porque a ella misma la invalidan, porque ella misma ha tenido que vivir toda su vida sentada atrás de la sala sin hablar, porque todos los hombres se sientan adelante y responden ellos. Y la tercera cosa que fue fea. Como esa fue la primera vez que yo la vi, que en verdad me enojé y me encima como pasa al final, quedé como enojada con la película. Spoiler alert, avisamos. Y igual la película se estrenó hace tiempo, como que ya no es spoiler. Tenemos Pasa 7 que auditores, buena. sí, más encima, son los 7 amigos con los que vimos la película. Ya, volviendo, pongámonos serias. Ya pasa que en un momento, como que ya cuando Vivian está como colapsando, llega y encuentra como una carta en el baño que dice para Moxie y una carta anónima de una niña que cuenta que el verano anterior había sido violada. Y lo primero que yo dije cuando sale eso fue como, weón, quedan 15 minutos de película. Y después ya como que viene esta escena como donde, que es media como Mean Girls, cuando están todas en el escenario contando su experiencia, esta escena final y donde ya esta niña como La escena que... Radio Rebel. Sí, que también es la escena de Radio Rebel donde Vivian dice como, y yo creé Moxie, y después como así que si van a suspender a alguien, suspéndanme a mí. El otro niño dice, sí, pero yo le creé el Instagram y lo hice orgullosa, así que también si me van a suspender a alguien, suspéndanme a mí, y yo soy Radio Rebel. Yo soy Moxie, yo soy Claro, Moxie. y después, claro, como que sale esta niña y esto ya quedan como 5 minutos de película Buenas. y dice como, yo escribí la carta. Y como que se para y cuenta todo como el tiro, que ya como un poco de ruido, que cuenta que el pololo, ahora ex pololo, la había violado después como del baile de graduación y que encima después como que el mismo weón que fue el que hizo la lista la puso como la más tirable. Y bueno, y como que ya dice eso como que, bueno, siento que está tocado de una forma tan superficial, porque más encima ya cuenta esta historia como que en verdad nadie, no sé, le va a dar apoyo, abrazarla, y después es como que la otra dice, es casi como ya, ¿quién quiere contar algo más? Y sale otra niña como afrodescendiente a decir como, ah, no me toquen el pelo, y después están como la amiga diciendo, ah, siempre supe que tú eras Moxie, oh, no puedo creerlo, y es como,
weón, en serio, como que tenéis como una chica que acaba de decir que su ex pololo la violó y lo tratáis Nadie la como va a ya quien abrazar, sigue, weón, como, como que sí. ¿Quién más quiere gritar algo? Me llamó mucho, mucho, mucho la atención y me arruinó como totalmente la experiencia de la película la primera vez que la vi, po. Claramente la segunda vez dije, puta, ya, como que ya sé que viene esto, entonces voy a buscar como estas cosas que sí son valorables, pero como que la primera vez que la vi, digo, weón, como que, ¿cómo la cagáis así? Sigue siendo como la historia de en el fondo, la protagonista más relevante, pues, ¿cachai? Porque te meten como escena de las amigas como diciéndole, hoy, como que bueno, como que fuiste valiente y la weá, y nadie como que va a contener a la otra niña, pues. claro, y como que yo siento que si vaya a tocar un tema así, y si lo vas a tratar de esa forma, weón, no lo trates, ¿cachai? No lo trates. Y porque tampoco era necesario, porque yo siento que la película está hecha en función de ser como una introducción al feminismo para adolescentes, ¿cachai? Para niños de 13, 14 años que están como entrando a este mundo. O en realidad yo creo que la niña de 14 años está mucho más desconstruida de lo que nosotras creemos. Sí. Pero, bueno, sí. Pero claro, es como muy introductoria, ¿cachai? Entonces tampoco es necesario que te metieras en temas como tan duros. Y si lo vas a hacer, bueno, hazlo bien, no lo trates así. No es un tema para tirar los últimos 3 minutos de la película. Como que es algo tan serio y tan grave, y es lo que estamos diciendo, que asuntos así tienen que ser tratados como con la seriedad. Si vais a introducir un tema así, tenéis que mostrarlo antes, tenéis que darle la vuelta antes. Y tenéis tenía que oportunidad para hacerlo. contener. Sí, pues, hubieron oportunidades, pues, pero bueno, como que la forma en lo que la desarrollan y que al final como que le sigan dando más importancia a como quién era Moxie. Pero ponte tú, siento que si a mi hija le tuviera que mostrar a esta No, película, yo se la termino, le corto esa escena. le corto esa escena. Sí, edito la película antes. Y también edito la parte del dadicho. De la cena familiar. Sí. La cena familiar y la otra, y bueno, Claro. la película es la raja. Sí, sí, te juro que sí. Vamos ahora a lo mejor y lo peor. Y amiguita. Mi, 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 only mi, 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 sexy mi. Para mí, lo mejor de esta película es que exista esta película. De partida, el hecho que sea como dirigida a adolescentes me encanta. Creo que ya era hora que hicieran como buenas películas adolescentes. Creo que ya es suficiente de hacer películas tan de mierda como, bueno, en el stand de los besos, que más encima es... No, es que, ¿sabes qué? Porque Shot estaba por pensando cada en vez que eso, mencionamos el stand de los besos. No, pero es verdad, porque, bueno, me acuerdo que cuando nuestro primer capítulo, que es el stand de los besos 2, en un momento hicimos la pregunta, ¿deberían seguir haciéndose estas películas? Y dimos una respuesta muy amarilla de, ay, que depende del público, bla, 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 bla. Y ahora yo digo que en verdad no deberían hacer esas películas. En verdad son una mierda. En verdad hay una escena donde él se quiere ir y el weón le pega al auto y le dice, súbete al auto. Y en la siguiente escena están como tirando todos románticos. Bueno, no. Y me encanta que ahora se estén haciendo estas películas como Moxie, ¿cachai? Que está dirigida a adolescentes, que sea como en una plataforma tan masiva como es Netflix, y que se estén dando y que sea dirigida por una mujer y que una de las guionistas sea mujer. Y eso, en verdad, como que ojalá se sigan haciendo estas películas, que se haga Moxie, que se haga Promising Young Woman, que se haga Mujercitas, porque al final el machismo también está en el cine y en lo audiovisual. Y la forma de combatir el cine machista es con directoras y guionistas feministas, ¿cachai? Que hacen estas películas que, a pesar de que el Oscar nunca las quiere reconocer, existen y la gente las está viendo y las van a seguir viendo, y de ahí muchas niñas y jóvenes van a aprender de feminismo, y me parece la raja. Siento que lo bacán de esta película es como aborda el feminismo, por lo menos la primera mitad, como este proceso. Siento que eso es como algo muy admirable, y sobre todo me gusta, y como que lo que más siento que valoro es como que te muestra como a un grupo de mujeres como grupo de mujeres. Como que finalmente, no sé, el primer día que en la primera protesta, como que Vivian se siente muy insegura porque ve que es como la única primero que se había hecho la estrella, y va al baño, se la intenta borrar, y de repente te muestran como dos personas que nunca habían hablado de ellas, que no eran como amigas, como que van y le dicen, oye, bacán, como que las mujeres tenemos que estar juntas. Y es como bacán, pues, porque yo sí me siento así recobijada por el feminismo, pues, con personas que de repente como que, no sé, pues, no las conozco, pero sé que voy a estar ahí si me necesitan, pues, porque todas hemos vivido como esta violencia. Y eso bacán, pues, como cuando estábamos todas tan afectadas por el tema de Antonia, era porque, bueno, como que yo sé que no la conocí, sé que no tengo como derecho como a involucrarme más allá porque no soy como su cercana, pero me afectaba, pues, y quería hacer algo al respecto, porque en el fondo pudo ser cualquiera de nosotras, pues, y siento que eso es algo muy bonito de la película, porque te da como esta seguridad de pertenecer como a una comunidad, pues. Y me gusta que además se atreva a hacerlo como con comedia, porque al final sigue siendo como una película para adolescentes y eso es bacán. Uh-huh. ¿Y para ti lo peor? Lo peor para mí es todo el tema de cómo se abusa, o sea, cómo se trata el tema de la violación, porque siento que incluso para una persona que vea la película,
que como que le muestren eso, creo que le puede llegar a afectar mucho sin cómo cerrar ese tema. Yo siento que cuando tú abres una herida, hay que saber cómo cerrarla apropiadamente. Y siento que como que la película te abre esa herida, sobre todo como para personas que han como sufrido como ese tipo de violencia y no le da un cierre, po. Y siento que eso es algo que puede llegar a ser perjudicial. Lo mismo. Same. No sé, igual. Más uno. No, pero en verdad, sí, pues yo creo que esa es como la peor caída que tiene la película y todo lo que dijimos. Pero bueno, sigue siendo una gran película a pesar de. Vamos con la nota final. O Ah, datos bueno, los curiosos, datos curiosos primero. Es que ya ha pasado tanto tiempo. Vamos con unos datitos curiosos. Lo digo yo, lo dices tú. Primero, primer dato, ¿qué significa Moxie? Significa fuerza, coraje, agallas, según la autora del libro. Ah, sí, porque no dijimos, esto está basado en un libro. Postdata. Hice más la pega de la sinopsis, pues bueno. Sí. Como Y estoy segura que el discurso ese que da el William el Mitchell está basado en la entrevista de Martín Pradena. Porque, bueno, es igual. O sea, cuando está con la misma ropa, como con esa camisa culiada celeste de funado. Ya, pero ese último lo inventé yo, ¿no? No está comprobado. Allegedly. Tanto el libro como la película se inspiraron en un movimiento feminista que se llamaba Riot Girl, que es un movimiento de los 90 estadounidense, que estaba muy asociado como a la música rock alternativa y por eso las canciones. Y bueno, la idea de Moxie era que nunca hubiese como una líder del grupo, sino que cada chica alzara la voz por igual, y que de hecho si te fijas como en la película, claro, está Vivian que es la protagonista, pero también está Lucy, que también es un personaje súper fuerte, está la Caitlyn, que es la que le da como este discurso al profe de que si se mantiene pasivo es como seguir igual, o sea, es como estar eligiendo un bando igual, y que era lo mismo que pasaba como en este grupo, Riot Girl, donde también como que siempre la prensa intentaba como identificar quién era como la líder, y en verdad nunca tuvieron una líder, pues sino que eran como un grupo. Y por eso también está esta escena Radio Rebel, donde todas dicen como yo hice esto, yo hice esto. Las niñas esas que cantan la canción Rebel Girl son una banda real, y de hecho tienen un canal de YouTube donde suben suben cover y canciones originales, así que pueden ir a googlearlas. Y que te lo encuentro muy bacán que en los Globos de Oro que pasaron, lo animado la Amy Fuller, que es la directora de la película y que además quien interpreta a la mamá de Vivian, y la Tina Fey, y cuando te amo, Tina Fey, y que ellas se dibujaron ese día las estrellitas y los corazones en la mano. Lo encontré muy bacán. No me había dado cuenta en ese momento. De hecho, todavía no se estrenaba la película cuando fueron los Globos de Oro, entonces como que la gente no cachó bien porque estaban con las estrellitas, y después cuando se estrenó la película cacharon que era por eso. Nos vamos con la nota final. Yo te doy un 20 de dieta. Voy a hacer una cuestión muy Barça, pero me da lo mismo porque en mi podcast y hago lo que quiero. Nuestro podcast, y con el consentimiento de la Liga hago lo que quiero. Y voy a cara de raja ignorarle las caídas, en especial la caída de la narrativa de la violación, para ponerle un 6. Sí, igual le voy a poner un 6. Pero sí, o sea, siento que claro, excluyendo esta narrativa, como que siento que sí la película hace mucho, po. Pero sí, bueno, es que siento que deberían editar esa wea. Yo la voy a editar. Yo la voy a editar. Yo la voy a editar y se la así voy a como el mostrar. Corte Claro. Snyder. El Siento que mi hija la va a ver como con amigas, con tu hija, y van a decir como, y con otra amiga va a decir, oye, la versión que yo vi no tenía eso. Siento que es como cuando uno era chico y tus papás te saltaban como las escenas de sexo, Sí, y después no de grande vi la película de nuevo y decís como, no me acordaba de que ellos dos tiraban. Va a ser algo así. Y amiguita, ¿tienes recomendaciones esta semana? Obvio. Entonces vamos con la mejor cortina. Recomiendo ¿Puedes creer que el último capítulo nuestro sonidista, porque tenemos sonidista, olvidó agregar esa cortina? Bueno, es la mejor cortina. Yo estaba escuchando y de repente venía la cortina y yo preparada para escucharla. Y escuché solo nuestras voces cantando. La recomendación, perdón. Me distraje. Ya, mira, me fui bien a los extranjeros. Y esta es una película iraní.
que se llama, que es más o menos la misma temática, se llama A Girl Walks Home Alone at Night. Lo pronuncié lo mejor que pude, perdón. Ya, es una película que está dirigida por Anna Lily Amirpour, perdón por la pronunciación. Y es, imagínate como Promising Young Woman, pero que la protagonista hubiese sido una vampiresa y que los matara a todos. Es básicamente eso. Ah, bueno, y aviso que en el fondo ella como que ataca a hombres que son como abusivos, funados. Es como el Edward Cullen, pero reimaginado. Acuérdate que Edward igual hacía eso. Que la protagonista hubiese sido una vampiresa. Bueno, pero si Edward hacía eso. Como que los hombres que mataban eran solo hombres que habían abusado de mujeres. ¿Dónde sale eso? Bueno, no leíste el libro. En la época en donde Edward mataba, sí, como se alimentaba de sangre, como que él nunca quiso ser un monstruo. Entonces lo que hacía era como seguir a los hombres, como que él veía que iban a abusar de mujeres, como que las salvaba y a ellos los mataba. Era como Batman. Bueno, ahora es Batman. Buena esa. Bueno, y con eso terminamos el capítulo. Esperado capítulo, el prometido capítulo. El prometido capítulo. Que tengan una buena semana. Besitos. Chao, chao. Adiós.